en la sesión número 2 de la Comisión Especial Investigadora sobre la Araucanía. El señor secretario da lectura a la cuenta. De antemano agradecemos la presencia de algunos de nuestros invitados, ¿cierto? Está el alcalde Saque. Hay que ingresarlo. No están ingresados. Sí, No, sí, sí. Y el alcalde Sangüesa. ¿Lo hacemos pasar? Sí, que pase nomás. Muy bien. Muy bien, entonces decía que agradecemos la presencia de los alcaldes de Traillén y de la comuna de Curacautín, los alcaldes Ricardo Sangüesa y don Jorge Sáquer, y quien le acompaña, ¿cierto?, la señora Bataglia. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Alfonso Pérez, por el cual responde nuestro oficio e indica que el funcionario de dicha entidad que asistirá a nuestra comisión será el señor Matías Mesa. Oficio del fiscal nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott, por el cual da respuesta a nuestros oficios 6 y 16 relativos al estado actual de tramitación de causas sobre hechos ocurridos en agosto de 2020 referidos a toma y quema de algunas municipalidades de la región de la Araucanía, así como sobre investigaciones formalizadas y desformalizadas contra civiles que el 2 de agosto de 2020 participaron en desalojos y agresiones contra personas mapuches en los municipios de la mencionada región, así como sobre las investigaciones formalizadas y desformalizadas contra civiles que el 2 de agosto de 2020 participaron en desalojos y agresiones contra personas mapuches en los municipios de la referida región. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. A ver, ¿nadie? ¿Alguien que quiera hacer alguna observación? ¿No? Después, Cristian, sugiero que con la misma modalidad que hemos hecho hoy día de invitar a los alcaldes, invitemos a las señoras, son fundamentalmente presidentas de las de las direcciones de las asociaciones de comercio, de las comunas, de las cámaras de comercios comunales, así con la misma modalidad para que avancemos de forma más expedita, así que cuando nos corresponda la hagamos de la misma modalidad. Quiero agradecer a la presencia de los señores alcaldes, ¿cierto? Decirles que esta sesión tiene por objeto recibirles y conocer de parte de ellos, que nos puedan relatar desde su visión como autoridad comunal los hechos que estuvieron en agosto del año 2020, ¿cierto? Relacionados con quemas de municipios, toma de municipios, desalojo de ellos, etcétera. Cuestiones que fueron bastante conocidos y tuvieron connotación nacional. Entonces quisiera, en primer lugar, siguiendo el orden que tengo acá, ofrecerle la palabra al señor alcalde de la Municipalidad de Traillén, don Ricardo Sangüesa Pirce, que en 10 minutos, 15 minutos se tome él, expone él, después expone el alcalde de Curacautín y después le vamos a hacer una ronda de preguntas. Eso. Así que, Ricardo Sangüesa. No te escuchamos. El micrófono. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien, bueno, buenas tardes a la comisión, presidente, saludarlo con mucho cariño a todos los integrantes de esta comisión. Efectivamente, nosotros como Municipalidad de Traiguén nos vimos afectados el día lunes 27 de julio del año 2020 por una toma de nuestra municipalidad, más o menos a las 8:30 de la mañana. Quiero decirle a la comisión que las personas que se tomaron la municipalidad no eran de Traiguén. Ellos no
no son de acá, nosotros no los conocíamos, tratamos de conversar con ellos, pero no quisieron hacerlo y solamente manifestaban el hecho de que tenían, ¿no es cierto?, que ver el tema de la resolución de la causa de los presos mapuche, el preso político mapuche. Entonces, rápidamente informamos a quien correspondía, gobernador e intendente, y fuimos sabiendo, ¿no es cierto?, que otras municipalidades también habían sido afectadas por el mismo tema. Curacautín, Galvarino, que después fue soltado, ¿no es cierto?, Victoria y no me acuerdo, la otra eran 4. Bueno, el tema es que nosotros conversamos después con el señor gobernador más o menos a las 11 de la mañana, y le hicimos ver, ¿no es cierto?, nuestra preocupación como municipalidades. Y Pero ¿quién en la era el tarde, gobernador? ¿Quién era el gobernador, alcalde? don Juan ¿Quién era? Carlos Beltrán. Carlos Beltrán. Sí, Juan Carlos Beltrán. Él estaba de gobernador en ese momento. Entonces, le hicimos saber nuestra preocupación, ¿no es cierto? Y en la tarde, o durante ese día, la mayoría de las, Coyibuya era la otra comuna, la mayoría de las comunas le enviamos a él un documento manifestando que tuviera, ¿no es cierto?, y que tomara en cuenta lo que estaba sucediendo. Yo acá tengo el oficio en el cual se le envió a él, manifestándole que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, letra A de la ley 19.175 orgánica constitucional sobre el gobierno y administración regional, se le pedía que iniciara las gestiones necesarias con las autoridades pertinentes para dar una solución a esta situación puntual. Dicho eso, después yo tuve algunas reuniones con algunos dirigentes de la toma, que no eran de Traiguén, ¿no es cierto? Y bueno, así pasó el día lunes. Yo hice una denuncia en Carabineros ese día, y el día martes recibí una llamada del alcalde de Temuco, a quien le quiero agradecer porque él también, ¿no es cierto?, se preocupó de nosotros, y le manifesté lo que estaba pasando, y él me hizo el contacto con el ministro de Justicia para poder servir como enlace con los dirigentes, ¿no es cierto?, que estamos, digamos, a la cabeza de la toma. Y bueno, ahí también agradecerle al ministro Larraín, que dijo que ellos estaban al tanto de lo que estaba pasando. Me comunicó que había una situación de cercanía también con una comisión, que al parecer estaba usted, don Ricardo, y la diputada Nollado, que al parecer tenían ciertos contactos con algunos dirigentes porque estaban en una comisión, ¿no es cierto?, basada en aquello. Y después de eso nosotros seguimos conversando, nos reunimos por videoconferencia con todos los alcaldes que estábamos en este tema, hasta el día jueves, que se suma Ercilla, se suma a la toma, y nosotros siempre tuvimos un permanente contacto con el alcalde y presidente de la AMRA, el doctor José Bravo, alcalde de Freire. Y él nos sirvió de nexo para poder llegar a otras autoridades. Yo sé que tuvo conversaciones con el intendente, también con el gobernador, y en esos días había sido nombrado recientemente ministro del Interior el ministro Pérez Varela. Y el ministro Pérez Varela, el día viernes de esa semana, llega a Temuco. Él, me parece que venía a ver a un agricultor de Victoria, y nosotros le solicitamos la posibilidad, a través del doctor Bravo, de reunirnos con él, pero no se pudo. Y entonces el doctor Bravo sirve de intermediario con el ministro, y le hace ver la situación que estaba sucediendo. Así que el doctor, digamos, conversó con el ministro, ¿no es cierto?, y se nos pidió enviar una carta reiterando lo que habíamos nosotros hecho el día lunes 27, y se le hizo llegar nuevamente con fecha 31 de julio, se le hizo llegar reiterando lo mismo que habíamos manifestado el lunes 27, ¿no es cierto? Y después de eso, la idea nuestra era que esto, bueno, ojalá se produjera el desalojo,
pero nosotros sabíamos que era complicado porque como eran 5 comunas y el personal de carabineros en la región me parece que no es el suficiente, nosotros teníamos el miedo como alcaldes de que si se desalojaba una primero, ¿qué pasaba con las otras? Que era más o menos lo que pasó al final, digamos. Nosotros sabíamos que al desalojar una, la última que se fuera a desalojar iba a ser o quemada o muy destruida. Entonces, eso se nos planteaba a nosotros que la idea era buscar refuerzos de afuera y tratar de hacerlo al unísono. Dicho eso, el día sábado yo presenté una querella criminal contra quienes resultaran responsables por el tema de la toma y los daños que se estaban produciendo en la municipalidad. Los carabineros habían estado solamente el primer día y después prácticamente estaban a más de una cuadra, porque los que conocen la municipalidad de Traiguén tiene un balcón y en ese balcón se ganaron 2 o 3, digamos, personas que tenían tomada la municipalidad y con ondas tiraban piedras. Entonces, al frente de la municipalidad está la plaza y ese radio estaba ocupado por ellos y Carabineros no tenía prácticamente ninguna injerencia sobre ellos. Había habido manifestaciones el día jueves también. Ese día, bueno, lamentablemente pasó lo de Curacautín. Estuvo casi toda la tarde, ¿no es cierto?, Curacautín con el tema de que algunas personas de la ciudad querían recuperar la municipalidad. Y bueno, después pasó lo de Victoria, ¿no es cierto? Y hubieron algunos llamados internos de algunas personalidades de acá de Traiguén con la intención de repetir lo de Curacautín y lo de Victoria. Entonces yo calculé que eso no iba a llevar a nada, que iba a ser peor que en el sentido de que podía provocar mayores problemas, y se me hizo llegar el audio, y yo salí junto con 2 concejales, don Ezio Guidotti y don Felipe Oces, para poder impedir aquello, pero en el transcurso de ir a encontrarnos con este grupo, se nos informa que la municipalidad ya estaba siendo quemada. Y bueno, nosotros llegamos inmediatamente al lugar y efectivamente ya estaba siendo quemada. Y bueno, después se produjo el incendio mayor porque de primero se veía una puerta, que uno dice, bueno, una puerta no es nada, pero la forma como se hizo el tema quemó el 80% de la municipalidad. Y nosotros después ampliamos la querella para todos aquellos que resulten responsables por el tema también del incendio del inmueble. Posteriormente se me hizo llegar con fecha 31 de julio, pero la municipalidad llegó acá el 11 de agosto y aquí tengo el oficio del gobernador, don Juan Carlos Beltrán Silva, en la resolución exenta número 900, en la cual él plantea que de acuerdo a lo enviado por nosotros, ya con fecha 27 de julio, y también a lo enviado y reenviado con fecha 31 de julio, en el punto 4, y lo quiero leer, porque para nosotros esto es vital, porque fue lo que nosotros le dijimos desde un principio. Si me permite la comisión, punto 4 dice que esto es en los considerando, ¿ya? Dice que corresponde a esta autoridad provincial la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público, debiendo velar por el uso al cual están destinados, impedir su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrave su uso ordinario, debiendo exigir administrativa su restitución cuando proceda. Resuelvo, dispóngase la restitución inmediata del inmueble ubicado en calle Basilio Urrutia 914 de la comuna de Traiguén. Pero tiene fecha 31 de julio, pero la municipalidad a nosotros nos llegó el 11 de agosto, cuando la municipalidad estaba quemada. Por lo tanto, esto es lo que nosotros decíamos de un principio, que siempre se debió, desde el punto de vista, digamos, jurídico y administrativo, desde la gobernación o la intendencia, haber dado el desalojo, porque también hubieron, si ustedes se acuerdan, algunas declaraciones por ahí de algunas personalidades que decían que eran o éramos los alcaldes quienes teníamos que
desalojar el edificio. Y usted entenderá que nosotros no tenemos esa facultad. Y también los carabineros de Traiguén, cuando yo hablo con el mayor de carabineros, me dice, alcalde, ¿cuántos son? Más o menos 20. Mire, me dijo, son 3 por 1. Y Traiguén no tiene la facultad para tener 3 carabineros por una persona que esté dentro del edificio. Eso es imposible. Traiguén no tiene esa capacidad. Así que eso, señor presidente, eso en cuanto a lo hecho desde la comuna de Traiguén. Muchas gracias, alcalde. Alcalde, ¿usted puede allegar a la comisión copia de los documentos que usted nos ha mostrado en esta ocasión? Sí, claro, si usted lo tiene conveniente, Perfecto. lo tiene. Y eso lo puede hacer ¿a qué mail? Al correo de la comisión, por donde le llegó a usted la invitación. Ya, ¿Ah? perfecto. Listo. Gracias, Bueno, alcalde. Le pido que eso. si puede permanecer, vamos a escuchar al alcalde Sáquel y después vamos a hacer una ronda de preguntas. Alcalde Sáquel, Bien, muchas gracias. La comuna, diga la comuna del alcalde. alcalde Sáquel de la comuna de Curacautín. No lo escuchamos, alcalde. Jorge Sáquel. A ver. ¿Qué le pasó? Que prenda el micrófono, a ver. El micrófono de su computadora, alcalde, está... Ahí sí. Exacto. Ahí. Aló, Ahí aló, sí. Le estamos ¿me escuchando. escucha ¿Ya lo ahí? escuchamos? Sí. Sí, Perfecto. fuerte y claro. Bueno, quisiera saludar en primer lugar al presidente de la comisión y a cada uno de los señores miembros de ella y señoras miembros de esta distinguida comisión. La verdad es que el alcalde ha ido relatando más o menos la situación ya desde una perspectiva de lo que nos correspondía jurídicamente, pero yo quiero relatar la situación, cómo la vimos y qué nos pasó en ese momento. Primero, era un tema, por lo menos en Curacautín, estábamos vacunando contra la influenza, estábamos entregando los remedios, estábamos trabajando tanto en el sector urbano como rural, estábamos postulando a beneficio a la ciudadanía, por lo tanto, el hecho de la ocupación de la municipalidad nos complicó bastante. Yo cuando llegué al igual que ellos, efectivamente, tipo 8:30, obviamente se hicieron las tomas o la ocupación de los diferentes municipios. Traté de hablar con quien estaba a cargo, cosa que el primer día no pude hacerlo, sino que el segundo día tuve una reunión con él, donde obviamente le expliqué lo que a nosotros nos dificultaba para poder tener la labor que estábamos realizando al interior de la comuna y que era necesario poder tener el establecimiento, o en este caso, para poder el edificio, para poder seguir trabajando. Dicho eso, él me dijo y contestó así, que tampoco la discusión era contra el municipio ni contra nosotros, sino que era un tema de Alcalde, perdone, ¿nos puede decir el nombre de la persona con la cual conversaba usted? No lo tengo en este momento aquí. Está en la fiscalía, está todos los datos, no los tengo porque no, la verdad es que ¿con quién conversó? ¿Con quién? Con el que estaba encargado de la toma. Y no sabe con quién estaba encargado de la ocupación. En estos momentos no lo tengo, en la fiscalía está, ¿ya? Y lo vuelvo a reiterar, él me dijo que no era nada contra la municipalidad, pero que ellos tenían un petitorio, que tenían una situación y que necesitaban que ese tema se les solucionara, y por eso que Ricardo y todos en conjunto, concertadamente, nos empezamos a movilizar para poder que se lograra esa reunión, ¿ya? Esa reunión con el ministro de Justicia para que atendiera y así poder facilitar sin grandes consecuencias la entrega de cada uno de los inmuebles.
¿Qué sucedió? Que Ricardo se tendrá que acordar que quedamos más solos que un dedo. La verdad, y les quiero decir que no tuvimos ninguna visita, excepto el presidente de la asociación regional, el alcalde Bravo de Freire, para que nos ayudara a solucionar el problema. Y ahí es donde Ricardo nos plantea y nos cuenta y dice, mire, el teléfono me lo pasó el alcalde Becker para podernos comunicar con el ministro, y obviamente Ricardo se comunicó con el ministro. Y cuando quedamos solos es tan así, que cuando nosotros le dijimos al gobernador del momento que para nosotros era necesario que se hiciera ese encuentro para ver de qué manera se solucionaba el problema, y aquí está Ricardo y le puede preguntar a todos los otros alcaldes, quedamos hablando solos. Ni siquiera nos contestó y dijo me voy. No. Quedamos hablando solos. ¿Ya? Seguimos en estas conversaciones y tratando de poder llegar a un acuerdo y conseguir que este instrumento, que era el negociar para poder que los atendieran, ¿ya? Bueno, a la larga no sucedió. Fuimos viendo que el tema no era municipal, no era un tema que nosotros tuviésemos las herramientas como para poder lograr dar una solución, ¿ya? Este era un tema, seguramente, un tema como tanto se habla hoy día, que si es judicial o es político, tenía que tener una salida, que nosotros estábamos tratando de que fuera una salida política donde conversaran sin que tuviéramos que llegar a estos destrozos que se llegaron. Dicho eso, ya que estaba todo avanzando, Ricardo ahí ha logrado hablar con el ministro y se estaba trabajando en eso, cuando llegó a la zona el ministro Pérez, ya, quien en un acto muy desafortunado y en una acción desafortunada de su parte, viene y dice que aquí los responsables son los alcaldes. Se imagina a toda la comisión qué responsabilidad tenemos nosotros. Andábamos paralelamente tratando de intermediar para que los recibieran y vieran cómo se solucionaba este problema, y teníamos que estar trabajando en la pandemia. Nosotros, fuera de todo lo que dije, entregábamos los remedios, vacunábamos contra la influenza, bueno, y hacíamos toda la pega. Entonces era paralelo, eran julio a finales. Entonces, cuando viene el ministro y dice que nosotros somos los responsables, más encima, ni siquiera se reúne con ninguno de nosotros, excepto con el presidente, yo aprovecho de agradecerle, así como se le agradeció a Miguel Becker, que nos facilitó el teléfono, el número. Aprovecho de agradecerle también a José, al presidente del AMRA, porque él realmente hasta el último minuto no nos dejó. ¿Y qué nos hicieron? Cambiar la petición. ¿Te acuerdas? Que nosotros le decíamos dentro de la petición que estábamos abandonados, que nos habían dejado solos, que todavía no veíamos ninguna autoridad cerca de nosotros. Nos dicen que tenemos que ponerlo eso, sacar esa parte que se queda solo. Ya, ahí está Ricardo o los demás alcaldes. Bueno, nosotros como necesitábamos el inmueble, cambiamos la decisión. Nunca supimos, la verdad es que yo nunca supe a qué vino. Porque si viene un problema donde hay 5 comunas de una provincia, la mitad de la provincia estaba tomada y no se conversaba con los afectados, sin lugar a dudas que teníamos derecho a decir que estábamos, obviamente, nos sentíamos muy solos. A pesar de eso, seguimos adelante. Tuvimos el desenlace poco bueno, yo creo muy malo, de cuando se encuentran y empiezan escaramuzas entre
gente de nuestra comuna y algunos, porque se dieron afuera. Obviamente que este alcalde, y lo quiero decir ante la comisión, no participa de esos hechos. Yo, en mis momentos de estudiante universitario, fui presidente de la no violencia activa. Más allá que uno sea capaz de movilizarse, no creo en que uno tiene que tomar la justicia por sus manos. Y dado eso, no estuve en esta actividad que se produjo porque hubieron una escaramuza, primero en la calle, porque lo que dice la gente que se justamente salían y tenían alguna roce, y así se fue dando esta situación, la cual yo no participo, porque creo que uno no tiene que tomarse la justicia por las manos. Pero a la vez les quiero contar que yo no tuve ningún problema para el día lunes reunirme en el estadio de nuestra comuna con los loncos, con Alberto Curamil, con Juan Buenohueque, con Luis Araneda, con Juan Ramón López y gente más de la comunidad, donde obviamente les di mi pensamiento y todos mis planteamientos, qué es lo que pensaba, porque obviamente que desde lejos se ve una cosa diferente. Yo vengo y estoy de un pueblo que nunca ha privilegiado la violencia. Esta fue una situación excepcional y nosotros tenemos y hemos tenido buenas relaciones con las comunidades. Y las hemos tenido. Y de hecho está que el día lunes, esto pasa el sábado y el día lunes, yo me reuní con las comunidades. Y que obviamente les expresé que no me parecía. No me parece, porque la violencia, venga de a donde venga, no me parece. Creo que uno tiene que aprenderse a respetar entre las personas. Somos todos iguales. Por lo tanto, solo me acompañaron, y a conversar con toda la comunidad, solo me acompañaron 2 concejalas. Me acompañaron a conversar. No fuimos ni con los carabineros, me acompañaron a conversar y conversamos. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que nos pasó. Lamentamos los hechos, pero quedamos solos. No hubiese sido muy bueno que nos hubiesen acompañado todos. ¿En qué sentido? En el sentido de acompañarnos para conseguir que a esas comunidades las atendieran. Nada más. Yo no creo que la violencia es mala, venga de a donde venga. Por eso que hoy día acepté la invitación, porque es bueno que también conozcan cómo es uno, qué piensa uno, y no lo que se supone ya que la forma en que debiera ser. Yo creo que el tema hace mucho tiempo que está en tabla, por no decir 20 años, 30, 40 años, y es tema que los alcaldes tenemos muy poco que hacer, pero ustedes como Cámara de Diputados, como comisión, como todo, ustedes, el Parlamento, tiene mucho más que hacer que nosotros los alcaldes. Los alcaldes nos tenemos que comunicar y todos los días tratar de ver cómo solucionamos los problemas de la comuna. Pero el tema del orden público, el tema de las reivindicaciones, tienen que asumirla los gobiernos y el Parlamento, pero con seriedad, como corresponde. Mire, yo cada vez que converso, y he conversado con algún parlamentario, este tema no es policial, este tema es político. Al otro dice otra cosa. Ayer escuchaba a unos parlamentarios que estaban hablando en la televisión desde una perspectiva y después escucha a otro de otra perspectiva. Nosotros como alcaldes de comunas pequeñas, cada vez que se nos daña un inmueble, somos nosotros mismos quienes perdemos. Nosotros tenemos buena relación entre nosotros, entre las comunidades. Quiero decir lo mismo que dijo Ricardo. Quienes se tomaron o accedieron a nuestra municipalidad no eran de Curacautí, eran de otro lugar. Pero eso no implica que no pudiese. Yo fui a conversar con él y conversé solo afuera. Y fui solo, no fui con una montonera. Solo me acompañó el mayor de carabineros que iba a 10 metros más atrás y conversé solo con él y conversamos. Así que ese es más o menos mi relato en forma breve.
Muchas gracias, alcalde Sáquer. Gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Quiénes quieren hacer preguntas? Por favor, levanten la mano para verlos acá. La diputada Parra. Diputado Mellado, ¿no? No, todavía. Diputado Hirsch, que lo veo aquí. Diputada Nullado. Y ya, con ellos tres vamos entonces. Entonces con la diputada Parra, el diputado Tomás Hirsch y diputada Nullado. Y se ha sumado el diputado Mellado, ¿cierto? Adulto. Muy bien. Diputada Parra. Bueno, agradecerle, presidente, saludar a mis dos amigos alcaldes, a Ricardo, nuestro querido alcalde de Traillén, y a Jorge, nuestro queridísimo alcalde de Curacautín, que son ambos de mi distrito, a quienes estimo, aprecio, muy buenos alcaldes por lo demás, ¿eh? Bueno, primero, en términos generales, manifestar que hay algunas expresiones del alcalde Sáquer con las que yo no comparto, digamos. Creo que el tema, más allá de la situación puntual, digamos, de las municipalidades, quiero decirle, querido alcalde, con todo el afecto que le tengo, que si bien es cierto, usted tiene razón en señalar, ¿no es cierto?, que el gobierno de turno y el Parlamento como institución, ¿no es cierto?, tiene responsabilidad en estos temas, sin duda los alcaldes también, y la ciudadanía también, porque el problema de fondo y todos los conflictos que tenemos con el mundo indígena son de una u otra manera responsabilidad de todos, en distintos niveles, pero son responsabilidad de todos, no de algunos nomás, porque esto de siempre de decir que el otro es el responsable, a veces hace, ¿no es cierto?, que no nos hagamos cargo de la parte que nos corresponde. Sí, creo importante, sí me llama mucho la atención en los relatos, esto de que insiste mucho ambos alcaldes en que se sintieron solos, por lo que entiendo el relato del alcalde Sangüesa, es que ellos desde el primer momento solicitaron a quien correspondía el desalojo, y por tanto mi pregunta es, ¿cuál fue la respuesta? ¿Por qué esto no se produjo? O sea, la respuesta fue que se estaba preparando el operativo, tal como en algún minuto señaló el alcalde Sangüesa, que lo lógico hubiese sido, ¿no es cierto?, que las municipalidades tomadas se desalojaran de manera simultánea, eh, eh, porque no, la verdad es que no, ustedes señalaron que lo solicitaron, pero nunca nos han dicho aquí, digamos, en la sesión, cuál fue la respuesta en definitiva del gobernador, o si se contactaron con el intendente. ¿Qué pasó? ¿Por qué, digamos, tiene el alcalde Sangüesa una respuesta de que acepta el desalojo y que le llega el 11 de agosto, digamos, cuando ya los hechos se habían desencadenado hace mucho rato? Entonces, lo cierto es que uno entiende, a mí me tocó también ocupar el cargo de gobernador y sabe, ¿no es cierto?, que este tipo de medidas debe uno tomarlas, ¿no es cierto?, en el momento adecuado, pero también con cierta celeridad, porque en la medida en que uno alarga estas situaciones va provocando situaciones de riesgo, o lo que ocurrió en Curacautín, que bien relató el alcalde Sáquer, ¿no es cierto?, donde la comunidad también, o algunas personas de la comunidad, intentaron, ¿no es cierto?, algunas acciones de autotutela que por cierto son condenables. Y por lo tanto me gustaría que ambos alcaldes ahondaran un poco más cuál fue la respuesta del gobernador, cuál fue la respuesta del intendente, porque esta comisión investigadora también tiene que establecer algunas responsabilidades, ¿ya? ¿Pudimos haber evitado la quema del municipio? Hubo pérdidas, me gustaría que ahondaran, hubo pérdidas materiales en los otros municipios, no solo en el municipio de Traillén. Me gustaría saber qué pasó con eso, por favor, presidente, solicitarle a través suyo a los alcaldes que pudiesen aclarar aquello. Gracias. Muchas gracias, diputada Parra. Diputado Hirsch. Tiene que activar su micrófono, diputado. A ver. Gracias, presidente. No me permitía liberar mi micrófono, por eso la demora. Es una modalidad que tenemos.
Disculpas, pero no, todos lo pueden activar. Tomás. Todos lo pueden activar, no hay problema. No, no lo podía activar, señor secretario. No se podía. No, me manejo bien con este tema de los Zoom. Agradecerle, presidente, aprovechar de saludarlo a usted, a todos los miembros de la comisión y a los alcaldes e invitados que tenemos. Creo que ha sido muy interesante escucharlo, sobre todo porque es una apreciación no solo jurídica, sino que también de cómo vivieron la situación. Y desde ese punto de vista, a mí me interesa una pregunta muy breve al alcalde Saquel. Él dijo que fue el ministro del Interior, pero que no se reunió con quienes tenía que reunirse. Entiendo que no se reunió con ellos, no sé cómo fue la cosa. Me gustaría si pudiera ahondar un poco en eso, porque el ministro del Interior se supone que es la autoridad que está sobre los intendentes y los gobernadores, que de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, no tomaron las medidas que deberían haber tomado. El ministro del Interior va a la región, se supone, para dar las instrucciones y coordinar las acciones a realizar para que esto hubiera tenido un buen desenlace. Vuelve el ministro del Interior a Santiago y hubieron muchos rumores o situaciones, se dijo mucho que inmediatamente después de su visita se produjo esta levantisca, ¿no es cierto?, de algunas personas. Quedaron sensaciones, y hablo de sensaciones porque no hay una información oficial, de que la visita del ministro del Interior no fue precisamente muy afortunada. Y ahora con lo que dice el señor alcalde, por su intermedio presidente, se me reafirma eso. Entonces quisiera ahondar un poco en ese punto. ¿Con quién se reunió desde el punto de vista, por supuesto, del alcalde, el ministro? ¿Y qué es lo que no hizo el ministro del Interior que debiera haber hecho desde la mirada del alcalde para que esta situación hubiera procesado de mejor manera y no hubiéramos tenido que lamentar los hechos posteriores? Debo entender que no se reunió con los alcaldes, que son la autoridad de la ciudad. Sería para mí casi incomprensible que no se reunió con quienes le solicitaron hacerlo. En fin, quisiera que ahondáramos porque este es un punto que pareciera lateral, pero me parece que es muy central, ya que tiene mucho que ver con cómo el desenlace que tuvo la situación y eventuales otras soluciones que pudieran haberse dado en ese momento. Así que le pediría al alcalde Saquel particularmente si pudiera luego ahondar al respecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Diputada Nullado y diputada Hertz ya la vi, así es que después en la vamos a hacer una segunda ronda del diputado Mellado con Hertz. Ahí, puntos. Así que, diputada Nullado. ¿Qué pasa con los micrófonos? A ver. Está un poquito lento el Sí, sistema, sí. Exactamente. Bien, saludar a todos los diputados y diputadas de esta comisión. También agradecer a los alcaldes quienes han expuesto respecto al actuar que ellos tuvieron. Me quedan varias dudas porque generalmente en el territorio los municipios son los que están mayoritariamente cercanos a las comunidades, conocen la realidad de las comunidades, saben cuánta es la población mapuche que existe en este espacio comunal, también conocen de sus demandas, y la situación era que se estaban viviendo temas muy complejos y siempre yo he visto muy alejados de esos temas los alcaldes y no puedo tampoco hoy día dejar de hacerle la pregunta a ambos alcaldes. Se estaba viviendo un momento muy complejo con huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, con huelga de hambre en la cárcel de Angol, donde tuvimos junto al diputado presidente de esta comisión visitar al Machi Celestino. También tuvimos en aquellos tiempos la oportunidad de ir a ver a aquellos líderes mapuche que están privados de libertad en Angol a raíz de la reivindicación territorial, y en los cuales muchas veces se cree que solamente estas son decisiones que pudieran estar en el Congreso o pudieran estar en el propio gobierno, y también es una responsabilidad de acompañamiento en estos procesos
de los municipios. Entonces, ¿qué compromiso hubieran asumido en este caso cuando ustedes señalan de que quienes estaban movilizados, quienes llegaron a tomarse los municipios no eran personas del lugar? Entiendo que mayoritariamente el pueblo mapuche se movilizó para visibilizar la situación en el contexto complejo en que se encontraban, huelgas de hambre que ya habían sobrepasado casi 80 días, el caso del Mache Celestino Córdoba, si mal no recuerdo, y también de aquellos que estaban en la cárcel de Angol. Entonces, cuando se trata de generar este diálogo entre los alcaldes y el ministro del Interior que concurre a la Araucanía, finalmente en la exposición ustedes señalan que no tuvieron la oportunidad de llevar a cabo este diálogo. Pero también mi pregunta está, porque pareciera ser que hay demandas territoriales y no se involucran para nada los municipios. ¿Qué se piensa respecto a esta situación compleja que se vivió, donde hubieron actitudes racistas? Estaba revisando condenar fuertemente a los alcaldes respecto a este enfrentamiento que se realizó, pero también estas palabras racistas hacia el pueblo mapuche, discriminatoria, que pensábamos que era del siglo pasado y sin embargo siguen vigentes hoy día. Entonces, me gustaría conocer de parte de ustedes, alcaldes, su pronunciamiento respecto a ello y también un pensamiento respecto a lo que acontece cuando afecta derechos territoriales del pueblo mapuche, porque solamente estamos señalando de que aquí debe haber un llamado al orden y que es necesario que funcione el Estado de Derecho, que nos preocupa las tomas en nuestros municipios, que tal vez no eran personas que conocemos o hablamos con ellos, pero posteriormente, importante, el alcalde de Curacautín que habla posteriormente con el lonco Alberto Curamil, si no lo pudo haber hecho al inicio tal vez, en el momento en que se estaba llevando esta movilización. Entonces, creo que hay algunas reflexiones que me gustaría también que al final, antes que puedan terminar esta sesión, pudiéramos conocer de parte de la restitución, la reivindicación, la movilización que llevan y que han solicitado las comunidades y los líderes mapuche en el Gualmapu. Gracias. Gracias, diputada Nullad. Le dejo la palabra a los señores alcaldes. Alcalde Sangüesa, le ofrezco la palabra para que pueda comentar las preguntas o comentarios que usted ha escuchado, y después al diputado, al alcalde Saque. ¿Ahí sí? Ahí sí. Lo que pasa es que ustedes son los que permiten que uno entre o no entre al audio, por eso pasa el tema. No, están todos autorizados. Por lo menos a mí no me entraba, me pasó lo mismo que al diputado Hirsch. Ya. Bien, mire, a ver, con respecto a algunas consultas de la diputada Parra, por ejemplo, bueno, hasta el día de hoy no sé yo por qué el gobernador no dio respuesta en su momento, y me sorprendió mucho el oficio enviado que les mostré delante, porque eso debió haber sido de un principio. ¿Ya? Nosotros nos juntamos ese día lunes, como dije delante, como a las 11:30 de la mañana, y después no tuvimos ninguna otra conversación en grupo, por lo menos. Yo lo llamaba a él manifestándole, ¿no es cierto?, cuál era la resolución que ellos iban a hacer, y él me manifestaba así someramente que él no era responsable de esto. Y con el intendente no conversé, después le mentiría, pero sí con el gobernador por lo menos yo estaba en contacto, y efectivamente, como muy bien dice el alcalde de Curacautín, mi amigo Jorge, nos sorprendió mucho la respuesta que primero no nos quiso recibir, o no nos recibió, mejor dicho,
y después cuando conversa con el alcalde de Freire, a quien yo también le reconozco el trabajo que hizo el doctor, es que le pone como condición el ministro el que nosotros saquemos una frase que teníamos por ahí, ¿no es cierto? En este momento no recuerdo, que hablaba de que nos sentíamos solos y ese tipo de cosas. Y producto de eso sale la carta del 31 de julio. Si ustedes escucharon bien, hay dos cartas. Perdón, alcalde, le pone de condición, sacar una frase, ¿condición para qué? ¿Para darles el permiso de desalojo? Ahí tendría que hablar Andrea con el alcalde de Freire, ¿no es cierto? Porque eso fue lo que él nos manifestó, de que tendríamos que, digamos, sacar una pequeña frase y hacerle llegar esa carta. Yo los detalles mayormente no los sé, uno se preocupó de, como decía Jorge, de querer salvar lo suyo lo más rápido posible. Y Jorge dijo lo mismo, ese tema no lo hemos conversado, así que se dio así. Y por eso hay dos cartas, la del 27 y la del 31. ¿Ya? Entonces, eso a nosotros se nos pidió, se hizo llegar como correspondía. Nosotros esperábamos acá en Traiguén que el desalojo fuera el sábado, incluso nos levantamos súper temprano, pero pasó nada. Y después pasó lo que ya todo el mundo sabe, que el día domingo se quemó la municipalidad. Eso con respecto a la pregunta del diputado Parra. Bueno, el diputado Gis le hace más que nada la pregunta a Jorge, ¿no es cierto? Con respecto a qué hizo o no hizo el ministro Pérez Varela. Y con respecto al tema de la diputada Nullado... Perdón, de todas maneras la pregunta es válida para los dos, si hay alguna información que nos puede proporcionar. Es que acabo de decirlo, diputado, disculpe, que efectivamente nosotros no entendíamos por qué no nos citó o por último no nos recibió, porque el doctor Bravo hizo el tema de querer juntarse solicitar la audiencia con nosotros. Yo entiendo que él venía a ver una persona de Victoria, parece, que había sido como asaltada días antes, no recuerdo bien, pero eso fue su itinerario. Y efectivamente el doctor Bravo fue quien hizo el enlace con el ministro. Con respecto al tema de lo que plantea la diputada Nullado, bueno, efectivamente, por lo menos en Victoria y en Traiguén, las personas que tomaron el municipio no eran de la comuna, y yo aquí también, diputada, le quisiera decir que si fue así es porque nosotros tenemos buenas relaciones con las comunidades. Porque ninguno de la comunidad de Traiguén, por ejemplo, participó de la toma. Y usted entenderá, diputada, que acá en Traiguén el conflicto mapuche se inició a nivel nacional con los loncos Pichún y Norín. Y son de Traiguén, de Temulemo y Iraico. ¿Ya? Entonces, que el conflicto mapuche haya nacido acá en Traiguén y ningún lonco o ninguna persona de esta comuna haya participado o no haya participado de la toma, en parte es porque en general los alcaldes tenemos buenas relaciones con algunas o con muchas comunidades. Yo no comparto para nada, estoy muy de acuerdo con Jorge en el tema de los gritos racistas. Yo no soy de esa línea, no comparto lo ocurrido, independientemente que uno sea de derecha o de izquierda, no puede compartir ese tipo de gritos, ese tipo de forma de vida, ¿ya? Y nosotros como alcaldes hemos tratado de estar muy cercanos a las comunidades. Acá en Traiguén, desde que yo entré el año 2016, formamos la oficina mapuche. Nosotros acá son 38 comunidades y nosotros formamos una oficina mapuche que en Traiguén nunca la ha tenido, ¿ya? Hoy día tenemos buenas relaciones con ellos. Creamos una casa de acogida para la gente del campo que a veces llega a la ciudad y no tiene dónde quedarse. Nosotros la creamos. Yo soy profesor y tengo una mesa de trabajo intercultural. Hoy día acá en Traiguén ningún colegio urbano o rural no tiene un facilitador intercultural para mantener la lengua mapuche. Y yo se lo he dicho a ellos. Yo soy huinca, pero a mí me interesa el tema mapuche porque entiendo que es un pueblo que necesita, ¿no es cierto?, tener
que la gente no mapuche tenga una mirada para con ellos y de respeto. Y yo lo manifesté, sí, en diferentes entrevistas que a uno a veces sin querer, en un tema determinado le corresponde dar. Y fui entrevistado por algunas radios y algunos canales nacionales. Y yo fui bien claro en ese sentido. Este es un tema político de años, pero que, me van a disculpar la expresión los señores diputados, pero esto es una pelea de perros grandes. Y lo dije yo en la entrevista. Acá es necesario que el Estado de Chile sea quien tome la rienda de este tema. No nos pueden pedir a los alcaldes que nosotros hagamos cosas que no se han hecho en años. Nosotros acá tratamos de hacer lo que podemos con los pocos recursos que hay y hemos tratado de tener la mejor disposición para enfrentar situaciones puntuales en nuestras comunas con el cariño y el respeto que se merece el pueblo mapuche, pero en este tema puntual de tomas, en este tema puntual de ayunos, en este tema puntual de reivindicaciones, si no lo hace el Estado, no estoy hablando de un gobierno u otro, estoy hablando del Estado de Chile, no nos piden a nosotros que demos solución. Y eso es la soledad de la cual habla Jorge, porque casi nos dejaron a nosotros que tomáramos situaciones puntuales que no nos corresponden. Y al final ocurrió lo que nosotros temíamos, de que se destruyeran municipalidades, ¿no es cierto?, o inmuebles, producto de todo lo que pasó, y hoy día en algunas comunas, sobre todo acá, ¿no es cierto?, que acá un sector político bastante fuerte, el culpable de la quema de la municipalidad soy yo. Cuando hicimos mucho esfuerzo en lo personal, pero también todos los alcaldes, porque al otro alcalde que le quemaron la municipalidad es UDI, ¿ya? Entonces no es un tema de qué sector político es uno, sino que también hay que ver cómo uno trata de solucionar las cosas, y acá se hizo lo posible y lo imposible, y al final se llegó a lo que se llegó. Pero es el Estado de Chile el responsable de dar un corte o de enfrentar mejor este tema. Fíjense ustedes que hoy día en un sector, y Andrea lo conoce, en un sector llamado Quechileguas, roban una camioneta todos los días. Y la gente está complicada. Pero ¿quién toma el toro por las astas? Entonces, yo creo que el Estado es el que tiene que preocuparse un poquito más de esto. Gracias, alcalde. Le vamos a dejar la palabra al alcalde Saque. La verdad es que, presidente, la diputada Andrea Prada pregunta por qué se demoraron tanto en dar la respuesta. Bueno, eso ya es algo que tendrán que las autoridades que tenían que dar la respuesta responder por qué se demoraron tanto, porque la verdad es que nosotros tratábamos, insistíamos, pero bueno, es un ritmo que tenían ellos en forma particular, y yo espero que ellos digan por qué se demoraron tanto. Nosotros tratamos de que esto avanzara. Respecto al tema del ministro, la verdad es que yo tampoco entiendo a qué vino, no sé, parece que era de Pidima, de por ahí, parece que era justamente, como dice Ricardo, a la persona que fue a ver, pero en eso yo no lo puedo asegurar, por lo tanto me limito a decir que no sé, se suponía que nos íbamos a poder reunir, íbamos a poder conversar, porque este tema, como bien lo dice Ricardo, habían de diferentes lados, no era un tema que uno lo llamara a que el ministro dijera, no, con esto no me voy a reunir, no, simplemente no supimos por qué. Y la verdad es que cuando yo fui a Temuco, porque traté de ir y conversar, ya me avisaron que ya se había ido y que no había ninguna vuelta. Por lo tanto, me devolví, lamenté no poder haber conversado con él, pero todos quedamos esperando poder tener una conversación con él y ver, porque lo que queríamos nosotros era no que se le echara más leña al fuego,
sino que buscáramos una solución. Ellos dijo que todo este tiempo los responsables de que estuviera así eran los alcaldes, y los alcaldes sin distingo. Aquí no fue un tema de que el ministro es que era el alcalde de este lado, no, sin distingo, los alcaldes. Y resulta que no era así, cuando a lo mejor en una acción de una actividad política, una acción política donde hubiesen abierto las puertas a los ministros y hubiesen conversado con las comunidades, a lo mejor se habría solucionado. Eso es un supuesto, a lo mejor, o a lo mejor no sé, pero había que hacer el ejercicio, había que tener la disposición, y la verdad es que yo creo que no había voluntad política respecto del tema. Eso puedo pensarlo, puedo estar equivocado o no, pero es lo que pienso, que no existió la voluntad política. Respecto al tema del diputado, del ministro. Respecto a la diputada Noyao, la verdad, diputada, es que yo, al igual que usted, absolutamente no me parece el racismo para nada me parece, porque creo, como se lo dije con anterioridad, y en los lugares que correspondió pedir las disculpas que correspondían, se la pedí en reunión cuando estaban todos los alcaldes, pedí las disculpas, también cuando nos juntamos con los loncos, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque creo que no es una buena actitud, creo que el racismo es malo, no solo aquí, en el mundo. Yo soy hijo de migrantes, mis padres, mis abuelos son de Beyala, Palestina, y entiendo lo que puede ser segregado un pueblo. Por lo tanto, no ese es el tema, no comparto eso, y simplemente pedir las disculpas porque era, creo, lo que me correspondía. No estuve en la situación porque no compartía tener actos de esa naturaleza, como es tomarse la justicia por las manos. No la comparto, por lo tanto, por eso, diputada, he tenido esa posición. Y respecto a las reivindicaciones, creo que las reivindicaciones son legítimas, absolutamente legítimas, pero quienes tienen que discutirlo, como bien lo dice Ricardo, son los que tienen las capacidades de buscar o dar soluciones a estos problemas, porque estos problemas vienen ya desde hace mucho tiempo, no es una cosa que haya nacido hoy, ¿ya? Por lo tanto, si eso pasa, los alcaldes, ¿qué vamos a poder hacer? Excepto tener buena voluntad, excepto poder ver de qué manera aportamos. Y para eso trabajamos con comunidades, porque nosotros en nuestra comuna, y en la comuna de Ricardo, y en otras comunas, cuando hemos conversado con los demás alcaldes, trabajamos con las comunidades. Ese es el tema. Muchas gracias, alcalde Sáquel. Vamos a hacer una segunda ronda. Le vamos a dejar la palabra al diputado Mellado, luego a la diputada Hertz, al diputado Ratcliffe y al diputado Molina. Y allí vamos a cerrar por la hora. Adelante, diputado Mellado. Muchas gracias, presidente. ¿Sabe, presidente? Parece que nos equivocamos en comisión, porque los alcaldes nos están contando un cuento como si fuera Blancanieves y los 7 enanitos aquí en esta comisión, y se están metiendo en un tema, obviamente, que sobre el tema de la solución del tema mapuche, el tema de fondo. La verdad es que a Ricardo Sangüesa no lo conozco, pero de Jorge tengo la mejor impresión de una persona con mucha gestión. Lo he visto incluso que cuando estaban distintos intendentes, él estaba siempre, si no lo entiende, iba donde el intendente y le hacía hora y lo esperaba afuera hasta que el intendente saliera para resolver sus problemas. Los problemas de su municipio, no los problemas personales de él. Entonces echo de menos en esta gestión la capacidad que tienen los alcaldes de reunirse con las autoridades que corresponden en los, si no le resuelven, porque aquí lo que dicen es que estaban esperando un papel. Entonces ellos enviaron una carta, y como la carta se demora, después de la devolución de la carta, si ellos hubieran querido solucionar el problema que tenían de la usurpación de su municipio por gente que no era de su localidad, lo hubieran hecho en 2 minutos. En 2 minutos. Así como lo hacen cuando van y requieren algunas cosas.
Entonces, echo de menos que no nos cuenten un cuento, pues, que digan realmente si estaban interesados o aquí era echarle la culpa a un gobierno. Porque si hubiera estado Bachelet, capaz que ellos hubieran corrido inmediatamente a pedir el desalojo, pero el minuto 1, para que no hubiera un problema político. Pero aquí se transformó en un problema político. Sí, claro. ¿Cuántas veces alcaldes conversaron con la gente que estaban tomados sus municipios? Se comentaba que Ricardo Sangüesa conversaba a diario con ellos y sabía quiénes eran. Eso es comentario de los medios. Entonces, aquí hay un tema político detrás para culpar al gobierno de una ineficiencia. No sé si habrá algo de eso, tendrá que responder, porque vamos a citar al gobernador de la época, ¿cierto? Y a las autoridades que correspondan. Pero yo creo que aquí hay una negligencia de los alcaldes en el desalojo de sus propios municipios. Entonces no seamos pilates, ¿ah? No nos lavemos las manos, porque también hay una negligencia de ustedes como alcaldes de poder estar encima del desalojo como corresponde. Porque lo que decía Ricardo Sangüesa, le preguntó al mayor, creo que dijo, no tenían lo suficiente, pero le dijo el mayor que desalojara, le pidió que desalojaran en flagrancia. Ustedes podían hacerlo en flagrancia, ¿lo hicieron? No sé, eso quiero que me conteste, porque la verdad es que si no, vamos a estar en un tema, el gobierno no cumplió, el gobierno no quiso desalojar. ¿Quién es el primero que tiene que desalojar en flagrancia? ¿Cuántas reuniones ustedes fueron si no fuera por el alcalde de Freire? ¿Ya? ¿Por qué razón ustedes, si yo los he visto que también han ido personalmente cuando requerían algo y se adelantaban y esperaban a las autoridades, incluso con carteles afuera de la intendencia cuando algo sucede? Entonces, encuentro políticamente correcto para su sector, políticamente incorrecto para el gobierno, ¿cierto? La gestión que ustedes hicieron en esto, presidente. Con eso me basta. Muy bien. ¿Alguna pregunta, diputado Mayado? Dice, presidente, ¿cuántas veces se reunieron con lo que estaban tomando y por qué razón no se acercaron directamente a hablar con el intendente cuando veían que no se solucionaba de inmediato, y no por teléfono, de inmediato como lo hacen para buscar otros recursos en gobierno regional? Diputado Rackford. Gracias, señor presidente. Saludar a cada uno de los alcaldes, a los diputados que se encuentran presentes en la comisión. Estaba antes yo, perdón. Disculpe, diputada Gers. Sí, doy la palabra a la diputada Gers, que estaba antes, tiene razón. Sí. Diputada Gers. Bueno, gracias, diputada. Gracias, presidente. Bueno, muy rápidamente saludar a todos los colegas que forman parte de esta comisión investigadora y también a los alcaldes que se han conectado con nosotros. Yo quisiera 2 puntos brevemente abordar. Uno que de alguna manera ya ha sido respondido por los alcaldes, que tiene que ver, digamos, con la conducta del Ministerio del Interior. En mi caso estoy preguntando cuál sería, ¿no es cierto?, las acciones o omisiones del Ministerio del Interior antes de los hechos de ocupación de los 5 municipios de la Araucanía. En segundo lugar, respecto a la ocupación de espacios públicos como medida de protesta social, que por lo demás está legitimada tanto a nivel nacional o internacional cuando los otros mecanismos institucionales no funcionan, que en este caso, cuando ocurrieron la ocupación de tu municipio, así era, ya que estaban en huelga de hambre por muchas semanas, ¿no es cierto?, tanto los comuneros presos, condenados o procesados en Angol como el Machi Celestino Córdoba, y la huelga de hambre no estaba realmente, a pesar de la huelga de hambre, no se estaba dando cumplimiento a lo que se pedía, que era la aplicación del convenio 169 de la OIT en el caso de sanciones penales. Pues bien, en este contexto de la ocupación de espacios públicos, el violento desalojo que se da de los municipios, y suponiendo yo que los alcaldes que están hoy acá fueron testigos de estos desalojos, quisiera preguntarle cuál fue la reacción de Carabineros ante la agresión verbal y física de civiles contra los ocupantes, tanto
el discurso de odio como la agresión física, en pleno toque de queda y en pleno estado de emergencia. Yo quisiera saber cuál fue, ya que esta comisión tiene que ver con la seguridad de la Araucanía, cuál fue la actuación y la acción de Carabineros respecto a estos civiles organizados. Puntualmente a ambos alcaldes les quisiera preguntar porque tienen que haber sido testigos presenciales de lo que ocurrió. Gracias, presidente. Gracias, diputada Gers. Diputado Radfeld, ahora. Sí, gracias, señor presidente. Saludar a cada uno de los intervinientes de la comisión, saludar a nuestro alcalde. No quisiera ahondar en el tema de quién tiene la facultad respecto de desalojar el municipio. Tendrá que ser un informe en derecho que tendrá que establecerlo en su momento. Yo fui gobernador de la provincia de Malleco, al igual que otros parlamentarios que también fueron gobernadores, y la facultad del gobernador es desalojar bienes nacionales de uso público, entiéndase una calle, una plaza, una vereda, y no bienes fiscales o bienes municipales. Pero es un tema que tendrá que analizarse más adelante, tendrá que haber un informe en derecho para establecer efectivamente de quién es la facultad para pedir el desalojo, además del tema de la flagrancia que señaló ya el diputado Mellado, que claramente también se podría haber invocado en algún momento. Mi pregunta sí va enfocada en el aspecto de qué hechos previos se generaron a los incidentes que son objeto de esta investigación. Ya lo señaló el alcalde Ricardo Sangüesa de que hubo algunos desórdenes, apedreos, algo también señaló el alcalde Saquiel en el sentido de que hubo unas refriegas previas. Yo tengo conocimiento de algunos videos de los días previos, de algunos medios donde efectivamente, o tomamos otros videos por particulares, donde habían desorden, donde habían insultos, donde había también acciones raciales de un sector hacia el otro sector. Quisiera que los alcaldes pudieran expresar respecto a ese tema. ¿Qué información tienen ellos? Yo tengo los videos, los voy a acompañar a la comisión para que cada uno tenga conocimiento de lo que ocurrió el día de los hechos, de los desalojos y de las quemas, pero también los días previos, donde desde el interior de la toma existían también gritos raciales hacia personas que estaban en la calle, hacia comerciantes que destruyeron sus vitrinas, que le apedrearon sus vehículos. Quisiera tener la información de los propios alcaldes respecto de ese tipo de situaciones que fueron previas y que fueron desencadenantes y que generaron también una situación de malestar de la ciudadanía hacia quienes estaban en el interior de los municipios. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Diputado Molina. Saludar, presidente, saludar a los colegas y a los alcaldes. En lo personal me tocó trabajar con Jorge y la verdad es que, y también con el alcalde Ercilla, ¿cierto? Señor Librón. Quiero decirles de que esto no es nuevo en la Araucanía y por lo tanto la experiencia, digamos, de las tomas de los municipios es una experiencia que ya está adquirida hace rato. O sea, a mí me llama la atención. Yo estuve 4 años de intendente y tuvimos este tipo de situaciones y aprendimos de este tipo de situaciones. Y ahí, digamos, concuerdo con el diputado Mellado. Es decir, aquí, digamos, claramente está ya escrito, digamos, con letra bastante clara de que aquí, digamos, no se puede esperar. Aquí la flagrancia es clave. Todos los municipios que han sido tomados siempre han tenido destrozos. Y siempre hay una causa, una razón. Sí, siempre hay alguna razón, pero si nos ponemos a conversar con el municipio tomado o con un camino cortado o cierto haciendo una toma, no, hay que conversar una vez que se levantan ese tipo de acciones. Lo peor que le puede pasar a la región, y por lo menos yo lo practiqué los 4 años, no tuve ningún problema, es justamente abrir una leve cierta ventana para decir, mire, tómeme algo para que aparezca el intendente o el gobernador a conversar. Es la única forma. No, los intendentes y los gobernadores tienen que ser capaces de anticiparse y al mismo tiempo creo que los alcaldes también son un vocero hacia el gobierno central. Yo quiero preguntarles también la información que tengo del alcalde, digamos, de Chayén, que no sé si puede haber pasado también en Victoria, quizás también en Curacautín. Esta gente que entró, que no eran gente de ustedes, incluso fueron alimentados varios días en la municipalidad. Es decir, aquí
y quiero saber si eso existió o no. ¿Qué gastos ordinarios tuvieron ahí, digamos, durante estos 3, 4 días? Es decir, gastos municipales, no estoy hablando de los daños porque esos son distintos, pero hubo, digamos, de alguna manera un apoyo logístico, y si lo hubo, digamos, me gustaría saber si usted, efectivamente algunos se retiraron, dejaron que esto saliera, que también era bien común. El alcalde de Ercilla muchas veces también le tomaban el municipio y partía, digamos, para Temuco, y bueno, y ahí peleaba conmigo. Y ahí peleaba conmigo hasta que lograba justamente solicitar el desalojo. Lo solicitaba él, no lo solicitaba en la gobernación. Pero claramente en eso, digamos, me gustaría esa pregunta, y creo que hay una responsabilidad grande. El problema de fondo, muy de acuerdo, creo que ya llevamos harto tiempo en que tenemos que enfrentar un problema que es el sustrato. No va a solucionar el problema del narcotráfico ni el crimen organizado que tenemos detrás, pero sin duda el sustrato, aquel sustrato donde esa semilla cae y va levantando a veces jóvenes que tienen a veces, ¿cierto?, un sueño frustrado, un compromiso sin cumplir, chiquillos que realmente hoy día van cayendo en la droga, van cayendo en el crimen, y eso es la verdad. Y por lo tanto tenemos una misión grande ahí, pero que nada de eso justifica. Y en el caso, digamos, de la huelga de hambre, también tenemos lleno de experiencias de huelgas de hambre, porque esta ya no es la primera. Entonces, y Jorge, entiendo que el alcalde Jaramillo, es decir, ya hemos vivido varias de estas, entonces también sabemos, tenemos experiencia en eso, y creo, digamos, de que, sobre todo en el caso de condenados, creo que es muy distinto, oye, una huelga de hambre cuando tenemos un proceso, ¿cierto?, que se está de juzgamiento, donde se alargan los periodos de prisión en los casos de la ley antiterrorista, que efectivamente la tenemos que mejorar justamente en eso. Pero cuando hay condenados, la verdad es que habría que ser un poquitito más claro en eso, y creo sinceramente, y habiendo vivido el asesinato del matrimonio Luxinger en primera persona, se los digo que realmente es otra la postura que tenemos que tener. Entonces, en ese sentido, no veo cómo pasó lo que pasó, porque podríamos haberlo evitado. Eso, presidente, tengo 3 preguntas ahí. Gracias, diputado Molina. Quiero proponer a la comisión que pidamos a la biblioteca que nos informe sobre, nos haga una exposición sobre lo que nos ha planteado el diputado Rackbert, ¿cierto? No un informe en derecho necesariamente, pero sí un informe sobre cuáles son las atribuciones y cuál es la situación respecto el rol de los gobernadores en el desalojo de los bienes de uso público y otros bienes fiscales. ¿Sí? ¿Estaría de acuerdo? Sí, muy bien. Le dejo la palabra al alcalde de Traillén. Adelante, Ricardo. Entonces, ¿está acordado el oficio? ¿Está acordado? Ya. Disculpe. Alcalde Sangüesa. Ya, muchas gracias, presidente. Mire, yo evito hablar de gente que no conozco, y creo yo que es fácil de repente llegar y enviar algún tipo de palabras sin conocer a la persona. Yo le pido disculpas, señor presidente, pero yo creo que el diputado Mellado hace un juicio mío sin conocerme, y eso me parece, por decirlo menos, desagradable. Yo a él lo conozco por diario y por la televisión, entonces yo nunca he hecho algún tipo de comentario en contra de él o de él, ni siquiera a favor, porque cuando yo conozco a la gente emito algún tipo de comentarios. Nosotros aquí como alcalde no hemos hecho ningún cuento. Si a usted le parece un cuento, un tema suyo, señor diputado, me va a disculpar. Perdón, alcalde Sangüesa, mire, nos quedan 10 minutos, pido que nos ya, perfecto, creo que era lo menos que podía decir. No, un minutito, perdón, que podamos ampliar hasta que escuchemos la respuesta de los señores alcaldes, los tiempos necesarios. Y no sé si el diputado René Manuel García quiere hacer una pregunta específica sobre el punto o algo adicional. Sí, presidente, es sobre el punto, presidente. Es sobre el punto. Primero, saludar a todos mis colegas gracias, presidente. Primero, saludar a todos mis colegas que vienen de afuera. Sé que tuvieron unas vacaciones fantásticas, descansadas. No puedo decir de los mismos los diputados de la Araucanía, porque tuvimos bastante conflicto este verano.
pero en todo caso estamos parados y vamos tratando de hacer las cosas mejor. Presidente, yo escuchaba con mucha atención a don Ricardo y a don Jorge decir, oiga, si era gente de afuera, no sé, es como una disculpa que están dando, y cuál es la diferencia que si tomen una municipalidad la destrocen, sea gente de afuera o sea gente de dentro. La pregunta que uno se hace cuando le toman la casa, cuando le toman las cosas, lo primero es resguardar el bien, porque como muy bien lo decía Jorge Sacre, el alcalde de Agustín, decía, nosotros nos hizo un tremendo daño esta cuestión, estábamos repartiendo vacunas, estábamos dando cajas, estábamos haciendo una pila de cosas. En consecuencia, la razón para pedir el desalojo no era porque estaba tomada la municipalidad por uno u otro lado. El problema era el prejuicio que trae después. Vemos las otras municipalidades totalmente destruidas. Entonces, la verdad que yo creo que los alcaldes son los dueños de casa, son los dueños de la municipalidad. Por lo tanto, son ellos los llamados a pedir que su municipalidad vuelva a la normalidad. No estamos echando la culpa al alcalde, ni mucho menos. Lo que llama la atención es por qué no lo hicieron. Eso es lo que llama la atención. Entonces la pregunta que le hago es una sola, presidente, porque queda muy poco tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre que no sean de la comuna donde se la tomaron o que sean de afuera que se las tomaron? ¿Cuál es la diferencia que la queme o la destruya de los que son de la comuna o los que son de afuera? Me gustaría saber por qué, acaso hay alguna diferencia. ¿No es cierto que la municipalidad le hicieron peores, verdad? Y ahí están las consecuencias hasta el día de hoy. Entonces, esa es la pregunta. Gracias. No estamos aquí atacando a los alcaldes, ni mucho menos. Desgraciadamente tocó un momento violento y esperamos que dan la respuesta a esas dos preguntas tan sencillas que le estoy haciendo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Por favor, mi disculpa, alcalde Sangüesa, No se puede preocupe. continuar. ¿Ah? No se preocupe, don Ricardo, si yo entiendo. A ver, mire, bueno, eso con respecto al tema del diputado Mellado. Yo creo que aquí lo que pasa es que, enfundiendo un poco con lo que plantea el diputado García, claro que hay diferencia, diputado, porque uno por último puede conversar con su gente. Cuando yo quise conversar con la gente que había tomado la municipalidad a las 8:30 de la mañana, me dijeron que no, ellos no iban a conversar conmigo. Jorge tuvo la oportunidad de conversar al día siguiente. A mí ni siquiera me quisieron recibir, incluso más. Si usted le pregunta al lonco Juan Pichún, hijo del lonco Pascual Pichún, yo intenté, porque él fue alumno mío, yo fui profesor de él. Le digo, Juan, ¿sabes qué? Trata de contactarte con la gente de adentro porque a mí no me están recibiendo. Él hizo las averiguaciones y tampoco lo tomaron en cuenta. A un lonco de una comunidad de Traiguén, a un lonco, le dijeron que no, que con él no iban a hablar. Entonces, cuando a uno no lo conocen y no son de la comuna, claramente le va a importar lo mismo hacer lo que ellos quieran hacer. Pero yo sí hice las o el lobby necesario con personas de la ciudad, de la comuna, para que pudieran hablar con ellos y no los tomaron en cuenta. Y usted no me puede decir a mí, quien conoce a Juan Pichún, si tiene o no poder dentro del pueblo mapuche para poder entablar un diálogo, y no lo recibieron. Ahora, con respecto al tema de que poco menos que se busca que sea de que se busque que por qué nosotros nos hicimos en fragancia. Mire, yo soy un hombre de diálogo, yo soy un profesor formado, tengo mis ideas políticas, ¿ya? Pero soy ser humano antes, y a mí, como yo sabía que en otras comunas anteriormente, como bien dice el diputado Molina, se había hecho algo de que se destruían los municipios, la idea mía, por lo menos la mía, y sé que también que la de Jorge y otros colegas, era evitar que eso sucediera. Y si se podía evitar, había que negociar. Porque si alguien me viene a decir a mí que hay que aplicar la fuerza y después conversar, yo no soy de eso. Yo no fui formado así, yo no soy creado así. Por lo tanto, para mí el diálogo es fundamental. Y yo, para evitar que destruyeran la municipalidad, sabiendo que podía ser, porque antes había pasado, entré en la etapa del diálogo, ¿ya? Pero nosotros conversamos con el gobernador a las 11 de la mañana y, como bien dice Jorge, no tuvimos ninguna respuesta. Se enviaron los informes. Ahora, eso de ir o no ir a hablar con el intendente, bueno, uno, estábamos en pandemia, nosotros también estábamos en el tema de vacuna, pero acá siempre se buscó el diálogo para poder llegar a un acuerdo y evitar lo que lamentablemente al final
pasó. No se olviden ustedes también que aquí se quemaron 2 municipalidades de colores distintos políticos, porque a mí se me está yendo la culpa, o sea, se manifiesta que el alcalde de Sangüesa, esto y lo otro, y resulta que el alcalde de la UDI también fue quemada la municipalidad. Y él cuando conversa con nosotros, y ahí está el testigo Jorge, cuando le toman la municipalidad el día jueves, él dice, yo conversé con los chiquillos de acá de Coyipulli, y lo único que les pedí es que no me tocaran la municipalidad. Y resulta que salió tan quemado como salí quemado yo. Palabras de él, si quieres se lo pregunto. Ahora, con respecto al tema de que se manifiesta que este alcalde se pregunta por bienes municipales en beneficio de la toma, eso es mentira. Lo que sí hay acá es que algunas personas de la oficina Mapuche, que yo delante le contesté a la diputada Nullado, algunos dirigentes de las comunidades de Traiguén, preocupados de lo que estaba pasando porque ellos no conocían a las personas que estaban adentro, querían saber de dónde eran. Y en ese tema, sí, debo decirlo, ¿no es cierto?, que habrían conversado con algunos funcionarios de esta oficina con la intención de ir a conversar qué estaba pasando. Para eso, señor diputado, hay un sumario hoy día, un sumario administrativo, el cual tiene que demostrar, ¿no es cierto?, si el rumor que anda de que supuestamente se le habría entregado alimentos, eso está en juicio, hasta hoy día está en proceso, por lo tanto yo esperaría al sumario que está, digamos, ejerciéndose para ver qué es lo que pasó. Nosotros, los 5, el día jueves, conversamos mucho, una mañana completa, para ver qué teníamos que hacer y qué podíamos hacer como alcaldes, ¿no es cierto?, para tratar de evitar algún tipo de daño en las municipalidades. Y yo creo que hay que buscar, digamos, las instancias para que, bueno, punto uno, para que no se vuelva a repetir, nosotros también sentimos perjudicados, más del 80% de la municipalidad hoy día está destruida, se está trabajando en su recuperación, pero yo creo que sí se debe buscar, para que no vuelva a repetir, si se me estaba hablando un tema con respecto al diputado Radeke, efectivamente, bueno, hubieron algunas situaciones puntuales. Antes de, nosotros tuvimos una protesta acá el día jueves en la noche, desconozco si hubiera un apedreamiento contra el negocio, tengo entendido que no, y decirle también que de todos los inmuebles ocupados, el único inmueble fiscal es el de la Municipalidad de Traiguén. Muchas gracias, alcalde. Alcalde Sáquel, alcalde de Curacautín. Bueno, la verdad es que lo primero que quiero decir es un poco la primera pregunta, es el tema con mi amigo el diputado Mellao, que tengo buena relación. Le quiero decir que no somos blancas palomas y llevamos años en política, ¿ya? Y yo cuando tomo decisiones las tomo y no tengo ni un miedo en decirle, mirar al frente, pero uno tiene que relacionarse de buena manera. Nosotros vinimos a una invitación y a relacionarnos en base a lo que hicimos y la verdad y lo que nos intencionó para tratar de evitar un conflicto que podía haber sido mayor. Porque si quiere que discutamos políticamente, yo le tendría que decir que la misma decisión que dijeron que no, después en nuestro municipio vino el intendente y desalojó, pues. Bueno, ¿cómo que no pueden desalojar? Entonces, a ver, si vamos a echar, ¿quiere que politicemos? Discutamos políticamente, pero no es esa la intención. Porque la verdad es que aquí venimos a dialogar, a conversar y a decir, esta es la verdad. Si preguntan cuál es el municipio que una semana después lo desalojaron, en contra de la decisión del alcalde. Entonces, a ver, todo muy bueno que lo estén preguntando a la biblioteca para saber a dónde se cometió el error, si fue acá o fue allá, y quién lo cometió. Entonces, esos temas, además que hay una cosa que es elemental, estamos en pandemia, estábamos trabajando a dos bandas. Entonces, este trabajo, esto que hicimos hoy día, que vinimos por voluntad, porque creemos que
que hay que acudir, conversar y decir por qué se hicieron las cosas. Así que no estoy politizando nada, ni tampoco Ricardo. Estamos tratando de dar la respuesta lo más apegado, obviamente, a la verdad posible que hicimos de lo que sucedió. Respecto a la diputada que nos pregunta que si fuimos testigos presenciales, la diputada Ger, le quiero decir de que yo no fui testigo presencial. No fui testigo presencial porque ya lo dije con anterioridad cuál era mi posición y no fui a esta situación. ¿Ya? Yo, por lo tanto, testigo presencial no fui lo que me decía el diputado Rafael Jorge, claro, efectivamente en las calles hubieron diferencias y se fueron dando entre la ciudadanía y los comuneros. Salían a comprar y por ahí se topaban y tenían diferencias. Sobre todo por un tema de que el municipio era quien estaba trabajando los bonos, las vacunaciones, todo eso previo que dijimos. Por eso se estaba dando una situación de que habían roces y habían diferencias. En cuanto al diputado Molina, con quien trabajé muchas cosas cuando fue intendente, y que obviamente que trabajamos por el desarrollo de la comuna, ¿ya? Y él lo hizo y estaré siempre agradecido porque se portó como un excelente intendente. Yo le quiero decir que nunca hemos gastado plata en cosas que no correspondan, ni menos que no estén apegadas a la ley. Entonces, no sé por qué, pero no ha sido así, diputado. ¿Ya? En Curacautín no ha sido así. La verdad, al diputado René Manuel García, que lo conozco hace muchos años, ¿ya? Diputado, lo que pasa es que nosotros cuando partimos explicando, quisimos explicarle a la comisión el contexto, ¿ya? El contexto de cómo se había desarrollado, y ahí fue donde Ricardo dijo, bueno, que había gente de afuera. Yo también dije, claro, que la gente también había sido de afuera, y así se fue desarrollando porque nosotros con la gente de la comuna no hemos tenido grandes dificultades o cosas porque no hemos podido relacionar. En ese contexto es que se habla de afuera, no que para tomar la decisión hubiese sido que hemos tomado en cuenta que eran de afuera, para que no llame a equivocación. Lo que nosotros creíamos, que como el tema era más político, en el sentido que ellos tenían una posición, a lo mejor los ministros, el ministro de Justicia, podía ayudar que esto saliera sin grandes problemas. Porque cuando yo he hablado y he hecho una crítica, no ha sido política, ha sido de procedimiento. Cuando dije, en el caso, lo único que yo dije, y que lo digo y lo vuelvo a repetir, que cuando vino el ministro, todos, donde había de la UDI, de Renovación Nacional, de la ADC, del PPD, todos, ¿ya? Esperábamos que el ministro del Interior nos recibiera. Eso fue, y que no nos recibieron y que quedamos solos como un dedo, exceptuando la participación del presidente, ya, que es el alcalde de Freire, quien se portó realmente como un gran presidente del AMPA y nos ayudó en todo. Eso ha sido como las grandes críticas, entonces no las veo. Todos hemos tratado de ser súper correctos para responder. Muy bien, muchas gracias, alcalde. Quiero agradecer a ambos alcaldes, al alcalde Sakel y al alcalde Sangüesa, que hayan tenido la deferencia de asistir y venir a la invitación de esta comisión, ¿eh? Y agradecerles los aportes que han hecho en sus relatos. Y siendo las 16:34 y habiéndose cumplido cierto el tiempo y la extensión,
que nos hemos dado, habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, esta se levanta. Agradecido. Presidente, sí. Perdón, para la próxima sesión... ¿A qué hora es la próxima, Ricardo? El mismo horario, es el mismo horario para la próxima sesión. El mismo, porque en algún momento habías dicho de 16 7:30, por eso pregunto. Sí, no, es que vamos a hacer un arreglo ahí con Medio Ambiente, que presido yo, y que estamos sesionando, y se topó que vamos a sesionar los jueves a las 9 de la mañana, a raíz de esto. Así que... ¿Ah? Oiga, presidente, los invitados para la próxima sesión. Se lo vamos a hacer saber. Ya, usted me lo va a hacer llegar con la Carolina. Ya, perfecto. Exacto. Muy bien. Muchas gracias. Buena semana. Thank you.